Buenas, pues en este vídeo vamos a intentar repasar pues, los tipos de actividades que hemos estado haciendo de cruces de coches, de movimientos de objetos, que en realidad es un ejercicio de trabajo con funciones afines y lineales en un entorno real. Esto es muy importante porque en la vida real nosotros con matemáticas vamos a modelar situaciones, muchas veces que son simplificadas, porque para resolver el problema real habría que complicarlo. Entonces, ¿qué hacemos? Pues acercarnos a distintos pasos. Conforme damos un paso, dotamos de más realismo a nuestro modelo. Por ejemplo, en nuestro caso, estamos en una situación en la que simplemente tenemos que tres coches, tres objetos, se van a mover en una línea recta. En la vida real no es en una línea recta, la cosa es más complicada. Pero nosotros lo hacemos sencillito en una línea recta. Y tenemos un coche 1, un coche 2 y un coche 3 que se mueven a distintas velocidades, que también son fijas. Es otra simplificación de la vida real, porque en la vida real pues no son fijas las velocidades siempre. El coche 1 y el coche 2 se van a mover hacia la ciudad B y el coche 3 se va a mover hacia la ciudad A. Si nosotros elegimos el 0 como la ciudad A, será positivo hacia la derecha y negativo hacia la izquierda cualquier tipo de velocidad que nosotros queramos fijar. Por ejemplo, el coche 3, al moverse hacia la izquierda, pues tendrá una velocidad negativa, mientras que el coche 1 y el coche 2, como va a aumentar la posición, pues va a ser positiva. Aquí al lado tenemos un indicativo de nuestra escala, ¿no? Que nos habla de que 1 centímetro son 10 kilómetros, y por lo tanto aquí tenemos 10, 20, 30, 40, por eso aquí tenemos un 40. Entonces, bueno, nos van a hacer varias preguntas que nos van a orientar en este trabajo. Entonces, la primera pregunta que nos hacen es que encontremos las fórmulas que van a describir este movimiento. Entonces, si nosotros tenemos que crear fórmulas, pues tendremos que empezar describiendo qué variables vamos a tener. Entonces, es bastante común en matemáticas utilizar la variable x y la variable y. Sin embargo, si nos vamos a física, economía, pues a mí me gusta más porque suelen hacer una aproximación en la que las letras que usan, las variables que usan, pues son más significativas. Nosotros lo vamos a hacer así en este caso. Vamos a utilizar la t para el tiempo, que lo vamos a medir en horas, y la p mayúscula para la posición, que la vamos a medir en kilómetros. Podríamos utilizar la x y la y sin ningún tipo de problema, pero es más significativo utilizar la t y la p. ¿Por qué utilizamos horas y kilómetros? Pues porque las velocidades ya vienen en horas y kilómetros hora en este caso. Y por lo tanto, como debemos conservar siempre las mismas unidades, pues lo dejamos así. Ahora lo que vamos a hacer es crear la fórmula. Pues nada, tenemos para el coche 1, la posición del coche 1 siempre vendrá dada por la posición inicial, que es 0, más la velocidad, que es 80 por el tiempo. Conforme va pasando el tiempo, nos vamos alejando. ¿A qué velocidad? Pues 80 kilómetros hora. Si, por ejemplo, decimos que el tiempo vale 10 horas, pues sustituimos en la t 10 y 80 por 10 será 800. O sea que estaremos en la posición 800, en línea recta. El coche 2 tendrá una posición que será la posición inicial, que es 10, más la velocidad por el tiempo, 60 por t. Y el coche 3 tendrá una posición inicial que será de 40, pero se va a mover hacia la izquierda. Entonces será menos 70 por t. Fíjense que son afines, menos la primera que es lineal, y que este 0 si queremos pues no lo ponemos porque no nos sirve de nada. Si quisiéramos utilizar la y y la x, fíjense que aquí tenemos la ecuación escrita también, pues no pasaría nada, simplemente lo actualizamos y ponemos que la y3 sería igual a 40 menos 70x. ¿Por qué tiene un 3 la y? Pues porque la y, la posición, va a depender de los coches. Tendremos una posición del coche 1, posición del coche 2, posición del coche 3. Sin embargo, la x es el tiempo y es el mismo para todos. Por lo tanto, no tiene un subíndice, no tiene sentido. Pues nada, ya tenemos nuestras fórmulas. Recuerden que esto también los podemos decir como que son las funciones que relacionan el tiempo con la posición. En fin, que dependiendo del gorro que nos pongamos, un gorro de física, un gorro de matemáticas, pues utilizaremos un vocabulario distinto. A mí me interesa que tengan los dos, que unan los mundos y que combinen. Es una mala costumbre separar matemáticas de física, muy mala. Bueno, la segunda pregunta que nos hacen es ¿cuándo llegan el coche 1 y el coche 2 a la ciudad B? Bueno, esto es muy importante porque nos da mucha potencia el día que lo automatizamos. Llegar a la ciudad B significa que la posición
es de 40 kilómetros. No que hemos recorrido 40 kilómetros, sino que la posición es de 40 kilómetros. Porque para el coche 3 habrá recorrido también 40 kilómetros, porque se mueve hacia la izquierda, pero la posición final, cuando llega a la ciudad A, es 0. De ahí que en clase convenga distinguir entre distancia recorrida y posición. ¿Vale? Hay que tener mucho cuidado con eso. A veces no distinguimos y hay que tener cuidado. Entonces, bueno, ¿cuándo llegan el coche 1 y el coche 2? Pues simplemente, aquí hay otro detalle importante que no conviene olvidar. Y es que en matemáticas, el día que nos damos cuenta de que en realidad todo es sustituir y despejar, como hemos visto en clase, pues se acabaron los problemas. Ya todo es muy sencillo. Y lo mismo pasa en física y en economía. ¿Cuándo llegan el coche 1 y el coche 2 a la ciudad B? Pues cuando la posición es de 40 kilómetros para el coche 1 y cuando la posición es de 40 kilómetros para el coche 2. Entonces simplemente despejamos, que diga sustituimos. Sustituimos el 40 en la posición y eso nos da lugar a una ecuación que es 40 igual a 0 más 80t, que simplemente el 0 lo ignoramos y el 80 que está multiplicando lo pasamos dividiendo porque está multiplicando a todo lo que hay, que es la t. El 0 lo ignoramos y por lo tanto el 80 pasa dividiendo. Si trabajamos con el método antiguo, el método que para mí es el mejor para entender las ecuaciones, el método de la balanza, lo que hacemos es dividir entre 80, porque está multiplicando, entonces el 80 con el 80 dividido se van, pero si dividimos la derecha tenemos que dividir la izquierda también, y entonces aparece el 40 dividido entre 80. Fíjense que el método rápido en realidad simplemente es eso, un método rápido, pero se basa en el método de la balanza. De ahí que es importante saber esto, porque de lo contrario llegamos adultos, hacemos ecuaciones y no sabemos matemáticas, porque resolvemos las ecuaciones de forma mecánica, sin saber que lo que está ocurriendo en realidad es que estamos dividiendo entre 80 en las dos partes. Eso es muy importante. Recuerden que la matemática no es memorística, la matemática hay que entenderla. Pues nada, la t es igual a 0,5. Fíjese que como es una igualdad, ¿qué más da que tenga la t a la izquierda o la t a la derecha? Me da igual, es una igualdad. Por lo tanto, la t es igual a 0,5 horas, que si lo multiplicamos por 60 nos da que son 30 minutos. Bueno, pues nada, pues nos vamos a la siguiente ecuación, que es exactamente igual. Sustituimos el 40, porque el coche 2 llegará al final cuando la posición valga 40, pero ahora el 10 lo tenemos que pasar restando, que es lo mismo que restar 10 a la derecha y restar 10 a la izquierda. Y al igual que el caso anterior, pues llegamos fácilmente a que también son 0,5 horas. Por lo tanto, qué curioso, el coche 1 y el coche 2 llegan a la vez, a la ciudad B. O sea que justo ahí es donde se adelantan. Si yo les hiciera la pregunta, que no está aquí, de cuándo el coche 1 y el coche 2 se cruzan, y se van a cruzar, porque en realidad el coche 1 va a adelantar, mírenlo aquí, el coche 1, como se mueve a 80 km hora, más rápido que el 2, va a terminar adelantando al coche 2. Pues ¿dónde lo adelanta? Pues lo adelanta justo en la ciudad B. Si ustedes igualan la ecuación del coche 1 con la ecuación del coche 2, me gustaría que lo hicieran, verán que coincide, claro, va justo a adelantarlo cuando el tiempo sea 0,5. Perdón, y eso estamos viendo que ocurre justo cuando llegan a la ciudad B. ¿Vale? Esto es lo bonito de las matemáticas, jugar con ellas. Bueno, ¿cuándo llega el coche 3 a la ciudad A? Pues el coche 3 llega a la ciudad A cuando la posición vale 0. Está clarísimo. El coche 3 va reduciendo su posición, no, cada vez más chiquitina, hasta que llega a 0. Bueno, pues nada, lo tenemos aquí. Igualamos a 0 la posición, despejamos y nos da que el tiempo es 0,57 horas redondeado, que si lo multiplicas por 60, pues aproximadamente nos da estos 34 minutos que tenemos aquí. Bueno, ¿cuándo se cruzan el coche 2 con el coche 3? Pues muy fácil, cuando tienen la misma posición. El coche 2 con el coche 3, fíjense bien en el gráfico, uno va hacia la derecha, otro va hacia la izquierda, pues llegará un momento en que su posición sea la misma. Pues nada, pues lo igualamos con esa naturalidad, tal cual lo estoy diciendo. Igualamos la posición del 2 con la posición del 3 y despejamos la ecuación. Recuerden, números por un lado y letras para otro. En este caso tenemos las variables a la derecha, pero podríamos haber pasado el 70t sumando a la izquierda y el 10 restando a la derecha y hubiéramos llegado exactamente al mismo resultado, que es 30 entre 130 y que nos da 0,23 horas, que multiplicado por 60, 14 minutos. Es así de sencillo. Y representar gráficamente, pues nada, es simplemente hacer las tablitas
con el inicio, el cruce y el final. Ya tenemos hechos los inicios, son muy sencillos, es simplemente donde empiezan. Los finales ya los tenemos calculados de preguntas anteriores. Y del cruce tenemos calculado el cuándo, pero nos faltaba el dónde. Por lo tanto, para calcular el dónde, simplemente tenemos que sustituirlo en una de las ecuaciones de los coches involucrados, que hemos elegido en este caso el coche 2. Entonces simplemente sustituimos el tiempo y ya nos llega que la posición es 23,8 kilómetros, medidos a partir de la ciudad A. Y a partir de ahí es dibujar, elegir una escala adecuada, dibujar con cierto mimo. Fíjense que las rectas las terminamos aquí y aquí, porque es cuando llegan a las ciudades de destino. Las unimos porque en el eje de abscisas tenemos tiempo, y es cierto que podemos evaluar la posición de cualquiera de los coches en cualquier instante, por lo tanto son líneas continuas y poco más. Si saben hacer esto, han aprendido un montón, pero un montón, porque han aprendido a modelizar una situación real, a construir la ecuación, han aprendido a jugar con esa ecuación, a usarla, dependiendo de las preguntas que nos hagan, que fíjense, matemáticas siempre lo decíamos, ¿no? ¿Cuándo llega el coche 3 a la ciudad A? ¿Cuándo? Pues me están preguntando por el tiempo. Pero si me preguntan el tiempo, es porque me dan la posición. Claro, porque llega a la ciudad A. Y esto, si lo automatizas, conviertes la matemática en un juego, ¿vale? No hay que tenerle miedo. Y han aprendido a hacer gráficas, han aprendido a buscar los puntos de cruce, a interpretarlos. Fíjense que aquí se ve perfectamente que el coche 2 va aumentando su posición, mientras que el coche 3 va disminuyendo su posición, medido respecto a 0, que es la ciudad A. Por lo tanto, este coche se acerca a la ciudad A y este coche se aleja de la ciudad A, y en este punto se cruzan. Y tienes el cuándo en el eje de abscisas, en el eje de ordenadas. Bueno, espero que sirva para aclarar cualquier duda. Recuerden, esto no se estudia viendo el vídeo y ya está, sino que tienen que hacerlo, y no lo tienen que hacer una vez, lo tienen que hacer varias. Y cuando lo hagan, no lo tienen que hacer en silencio, lo tienen que hacer hablando, explicando, porque es muy importante que ustedes razonen y expliciten el razonamiento hablando. Tienen que hacerlo explícito. Si no son capaces de explicarlo, porque les falta vocabulario, busquen la palabra que les falta y díganla. Recuerden lo que es igual de importante saber hacer las operaciones que explicarlas, porque en la vida real también funciona así. De nada sirve saber matemáticas si no sabes hacer un buen documento o explicarlo bien. Pues nada, disfruten. Hasta luego.